Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de los Romanos, en el capítulo 5, el versículo número 8. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia del Espíritu Santo. Querido Dios, gracias por su compañía bendita. Gracias, Señor, por haber traído a los amigos y amigas presentes y gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Padre amado, gracias por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Permítanos en esta hora, Dios querido, recibir a través de su Espíritu Santo palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos, oh Señor, la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Dios, háblenos, habilítenos, capacítenos, prepárenos para ser llenos con su palabra y a la vez ser ungidos con el Espíritu Santo. Querido Señor, se lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Esta serie titulada Seguridad en el Espíritu es parte de una serie extensa que se llama Transformados por su Espíritu. La idea de transformados por su Espíritu es ser arrepentido, convertido, cambiados exactamente por el Espíritu Santo. Durante esta semana trabajaremos especialmente con el libro de Romanos, capítulo 5, capítulo 6. Posiblemente veamos algo del capítulo 7 y el 8. El foco, lo fundamental de la semana es descubrir en la Biblia que la salvación está asegurada, la salvación está garantizada en el Espíritu. La obra del Espíritu Santo en nuestro favor. Por eso aparece aquí en este cartel, Romanos capítulo 8, versículo 1, que dice: ninguna condenación hay, ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dentro de esa miniserie, el tema de hoy es siendo aún pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Ya en la semana veremos algunos detalles del libro de Romanos. Hoy, por el problema del tiempo, necesitamos ir directamente a lo que tenemos que ir. Siendo aún pecadores. Veamos otra vez Romanos capítulo 5, versículo 8 y comencemos a trabajar. Dice el versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, ¿qué cosa? Cristo murió por nosotros. Cuando usted lee ese pasaje, viene a su mente un versículo conocido por todos nosotros desde siempre. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo pregunto, ¿nos ama Dios, sí o no? Claro que sí. ¿Dónde está la demostración del amor de Dios? En la persona de Jesús. ¿Dónde está manifestado el amor de Dios? En la cruz del Calvario. ¿Dónde vemos que Dios nos ama? En la vida y el ministerio de su Hijo, el Señor Cristo Jesús. Y cuando tú eres objeto de ese amor, y cuando tú recibes ese amor de Dios, hay un poder transformador, un poder que te cambia y te convierte en una persona completamente nueva. No se explica un cristianismo
anquilosado, un cristianismo detenido, un cristianismo en inercia. Eso es imposible. Cuando la persona recibe a Jesús, cuando la persona es llena del Espíritu Santo, hay un poder, hay un cambio y una transformación en la vida que le lleva a reflejar la belleza y la santidad del carácter de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Eso ocurrió con los apóstoles. Cuando caminaron con Jesús, ni siquiera entendieron a Jesús. Después que fueron llenos del Espíritu Santo, revolucionaron el mundo. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? 12 rústicos caballeros, y uno de ellos era el diablo. Interesante leer la Biblia. Cuando el Señor Jesús dice, ¿no os elegí yo a ustedes los 12 y uno de ustedes el diablo? ¿Lo dijo o no lo dijo? A ver, ¿lo dijo o no lo dijo? Así que con todo y un demonio en su equipo, el Señor Jesús cumplió su trabajo. No importa cuántos demonios hayan, la palabra de Jehová hará todo aquello para la cual yo la envié, dice el Señor. Mi palabra no volverá a mí vacía, dice el Señor. La palabra de Dios es todopoderosa, dice el Señor. Y si tú decides creer en ella, no hay diablo, no hay demonio, no hay nadie que impida que Dios cumpla su obra en la vida tuya. ¿Te atreves a decirle sí a la palabra de Dios? Levanta la mano conmigo. Eso hice cuando era un adolescente. Y eso cambió y transformó mi vida. Y muchas cosas que compartiremos esta semana. Pero lo más hermoso que me ha pasado ha sido conocer a mi Señor. Y haberle dicho sí cuando apenas era un adolescente. Hace unos días, hace un par de años, descubrí en la mañana que me había puesto viejo. Se me había caído el pelo, se había puesto blanco y ya no era el muchacho atleta que era. De hecho, una vez fui a la cancha a jugar con mi hijo y unos muchachos, y ustedes saben que el cerebro tiene toda la información fresca, pero el cuerpo no responde igual. Pasé 3 días con dolores porque quería hacer lo que hacía cuando era un adolescente: correr, brincar, saltar, dar vuelta, pasar la bola por detrás, por la pierna y dar vuelta y sacarla. Y quise hacer eso y terminé hecho leña. Y le dije, bueno, Señor, el negro se ha puesto viejo. Pero doy gloria a Dios que la juventud se la regalé a Él. La usé para servir a Dios. Dios muestra su amor para con nosotros. En el libro de Romanos aparece el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo. Mire usted qué hermoso, dice Pablo, con relación al amor de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice la Biblia, Romanos 5, 5. Y la esperanza no avergüenza. ¿Qué dice ahora? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si es verdad que conoces a Jesús, si es verdad que eres un cristiano, el amor de Dios ha sido derramado en tu vida, y la gente que te conoce y la gente que te trata se da cuenta, descubre que eres una persona completamente distinta, porque el amor de Dios brota de tu vida y beneficia a todo el que te conoce. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? En el capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. ¿Por quiénes murió? Murió por nosotros, capítulo 8, versículo 39. El amor de Dios, dice el apóstol Pablo, Romanos 8, 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, ¿de qué dice? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si existimos es por el amor de Dios. Si la salvación es posible, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si Cristo vino a la tierra, por el amor de Dios. Si hay esperanza, por el amor de Dios. Y no importan las circunstancias, el amor de Dios es soberano. El amor de Dios es trascendente. El amor de Dios es todopoderoso y es capaz de cambiar y transformar aún al más empedernido pecador y convertirlo en un testimonio que inspire a los demás. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? Este individuo se ganaba la vida matando gente. Era un asesino. Cuando usted lo veía, usted pensaba que era tan inofensivo, y él me contó, es la mejor arma que tengo para cumplir mi trabajo.
Era pequeñito, un metal de voz muy agudo, muy afable, muy tierno, muy dulce. Y tenía 37 años matando gente. Se había bautizado su novia y él no podía entender porque cuando salió de la cárcel no podía estar viviendo con su novia. Y ella le decía, no, ya yo soy una mujer cristiana. Ya yo pertenezco a Dios. No puedo acostarme contigo porque eso se llama fornicación. Y le dijo, mira, déjate de... Y él le dijo, no, te equivocaste. La damita era brava también. Y él vino a la iglesia a conocer a ese caballero, a ese individuo que le había dañado la mente a su novia. Fin de la historia. El día que lo estaba bautizando, él lloraba y yo también. Y él me decía, no puedo creer que Dios me ame tanto que perdone las cosas que yo hice. Tal vez en la semana le cuente alguna de las cosas que me dijo, pero una cosa sí le digo a usted, el amor de Dios es todopoderoso y cambia y transforma a todo aquel que lo recibe. Y yo te pregunto, ¿te atreves a darle derecho legal al amor de Dios para que entre a tu vida? Si tu respuesta es sí, levanta la mano conmigo. Alabado sea Dios. Dios ama al pecador, aunque rechaza el pecado. La razón por la que tú estás aquí hoy es por el amor de Dios. En el libro de Romanos también se nos habla acerca del amor del Hijo. Romanos capítulo 1, versículo 5. Vamos rapidito. ¿Cómo dice Romanos 1, 5? Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. ¿Qué dice ahora? Por amor de su nombre. Mi pregunta, ¿nos ama Jesús, sí o no? Capítulo 8, versículo 35. Dice el versículo 35, Romanos capítulo 8, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Cuando usted realmente conoce a Jesús, cuando usted verdaderamente se encuentra con Jesús, cuando usted verdaderamente entiende, comprende a Jesús, cuando usted ha vivido una experiencia real con el Señor Jesús, no hay nada ni nadie que lo pueda apartar de Cristo Jesús. Y yo le pregunto, ¿es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? Cuando usted estudia la historia del apóstol Pablo, cuando iba rumbo a Damasco se encontró con Jesús. Cuando Pablo descubrió que estaba equivocado, cuando Pablo se dio cuenta que estaba persiguiendo a Jesús, Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Llama la atención la manera como Cristo se identifica con la iglesia. En el capítulo 6 del libro de Romanos se habla de la solidaridad de Cristo con la iglesia. Y cómo Cristo ve a la iglesia como a sí mismo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Estás persiguiendo a la iglesia? Me estás persiguiendo a mí. ¿Estás dañando a la iglesia? Me estás dañando a mí. ¿Qué pasa contigo, Pablo? Cuando el apóstol Pablo descubre que está persiguiendo a Jesús, que está dañando a Jesús, cuando el apóstol Pablo se entrega a Jesús, nada ni nadie logró separarlo de Cristo Jesús. Y hasta el último día llegó hasta el cadalso, llegó hasta el momento donde iba a perder la cabeza. Y hasta ese momento dijo, yo sé en quién he creído. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es esa tu relación con Jesús? La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. ¿Te hallas listo a encontrar al Señor? ¿Lo haces todo con fe, con amor? ¿Has peleado por fe la batalla del bien? ¿Pueden otros a Cristo en ti ver? ¿Eres fiel por doquiera que vas? ¿Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir, este es mi Dios? ¿Puedes tú encontrar al Señor? La gente necesita conocer a Jesús, pero no una teoría de Jesús, no un concepto de Jesús. Cuando Andresito predicó uno de sus sermones a los 10 años, me dio una lección que no he podido borrar hasta el día de hoy en mi vida. El negrito dijo,
Y la palabra cristiano significa pequeño Cristo. Y eso tocó mi corazón. Entendí con mi hijo que debo ser un pequeño Cristo. ¿Los marcianos de dónde son? No he conocido ningún marciano, pero cristiano significa pequeño Cristo. Se espera que cuando alguien le conozca a usted, esté conociendo ¿a quién? A Cristo. Bueno, usted dirá, pero no creo que Cristo sea negro y calvo y feo. Yo sé que no, pero estamos hablando de las características, de los perfiles, de los valores. Tranquilo, mi negro, de los valores. Hay otros que son rubios y otros que son buenos. El asunto está, 1 de Pedro 2:9 que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes, los valores, los atributos, los perfiles, las características, las bellezas, la imagen de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando la gente te conoce, cuando la gente se relaciona contigo, la gente percibe, la gente puede ver, la gente entiende y comprende si en realidad has estado con Jesús o no has estado con Jesús, si en realidad refleja o no refleja los valores y las virtudes de Jesús. Por eso Dios amó de tal manera al mundo, por eso Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti por el amor de Dios. Cristo murió por ti porque Dios te ama. Pero eso tiene que producir un efecto, eso tiene que producir algo, eso tiene que hacer que algo ocurra en la vida tuya. En el libro de Romanos capítulo 15 nos dice del amor del Espíritu Santo. Romanos capítulo 15 versículo 30. Vamos rapidito porque necesitamos avanzar. Dice el versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, ¿y qué dice ahora? Y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y yo te pregunto, ¿te ama Dios? Sí. ¿Te ama Jesús? Sí. ¿Te ama el Espíritu? Sí. Entonces, querido, querida, aprende a amarte a ti mismo. He descubierto al viajar que la mayoría de la gente que he conocido no se aman a sí mismos. ¿Cómo lo sé? No se entregan al Señor. Y dice el apóstol, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Es así o no es así? Y si Él te amó primero y tú le amas a Él, tiene que amarte a ti mismo. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? ¿Cómo pretende amar a otros si no te amas a ti mismo? Eso es hipocresía. Cuando uno da lo que no tiene, no sé cómo le llaman ustedes por acá, pero tenga cuidado en dar lo que no tiene. Porque tendría entonces que tomarlo de algún lugar que no le pertenece y allá le llaman ladrón, no sé si aquí le llaman así. Pero cuando conoces al Señor, cuando tienes a Jesús, como dijo Pedro, no tengo oro ni plata, más de lo que tengo te doy. ¿A quién tenía Pedro? ¿A quién tiene usted? Yo no sé. Mi pregunta, ¿le gustaría a usted tener a Cristo? ¿Le gustaría a usted que Cristo le tenga a usted? ¿Le gustaría a usted que usted y Cristo se tengan? ¿No es lindo eso? Ok, ¿cuántos de ustedes aman a alguien? No me levanten la mano. Oiga, ¿puedo hacer una pregunta personal? ¿Puedo hacerla? ¿Ha amado alguna vez? ¿Es bueno amar? Y cambio la pregunta. ¿Le han amado alguna vez? ¿Es bueno que a uno lo amen? ¿Sí o no? Le garantizo que estoy aquí porque es lo que Dios me pidió. Pero si Dios no me lo pide, perdonen, yo no estuviera aquí. Estuviera en casa. Posiblemente predicando en una iglesia cercana a mi casa, con mi esposa enfrente y mis 3 hijos. No he visto a nadie que me corrija tanto predicando como mi esposa. Y sin embargo, le encanta escuchar los sermones. Bueno, dejemos los chismes para otro momento, yo voy a seguir con el sermón, ¿no? En el capítulo 5, versículo 8 de Romanos, dice lo siguiente, la segunda frase hermosa que aparece. Número 1, Dios muestra su amor. La segunda frase, siendo aún, ¿qué cosa? Pecadores. Es el título del tema de hoy. En el libro de Romanos capítulo 5, Pablo describe de diversas maneras a los que no son salvos.
le ruego, por favor, ponga cuidado y mucho cuidado en lo que viene ahora. Me maravilla, me sorprende, me llena de gozo y emoción notar la manera, la forma como Dios trata al pecador. Veremos a continuación 4 palabras distintas con significados profundos e interesantes. El ser humano, dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, es débil, impío, pecador y enemigo de Dios. Sin embargo, el análisis que Pablo hace dice que cuando aún éramos débiles, impíos, pecadores y enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. La primera palabra que aparece, débiles, Romanos capítulo 5, versículo 6, leamos, dice el verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Cómo es posible que Cristo muera por los débiles? ¿Cómo es posible que muera por los impíos? ¿Cómo se puede amar al que no te ama? ¿Cómo se puede amar al que no se interesa por ti? ¿Cómo se puede amar al que te rechaza? ¿Cómo se puede dar lo mejor que es de la vida por alguien a quien tú no le importa? Qué hermoso es cuando tú amas y te aman. Qué feo es cuando tú amas y te rechazan. Te dije no me moleste. Me fastidia la vida, no quiero saber de ti. Eso debe doler, compadre. ¿O no? Eso debe doler. Débiles. La palabra que Pablo utilizó en el versículo 6 significa incapacitados por la inhabilidad de salvarse a sí mismo. Significa sin fuerza, sin vida, sin poder. Significa débil, flojo, frágil. Significa sin futuro, sin esperanza, sin mañana. Nuestra vida no tenía ningún sentido. Y a pesar de estar viviendo así, Cristo murió por nosotros. Posiblemente para ti tu vida no vale nada, pero para Dios lo vale todo. Posiblemente para ti la vida no tiene sentido, pero para Dios tiene todo sentido. Estaba en Nueva York en una iglesia. Y conocí a una muchacha joven con 3 hijos. Tenía 8 años usando drogas y se sentía la basura más grande de la tierra. Cuando no había drogas, no había dinero para comprar la droga, tenía que acostarse a hacer todo tipo de poca vergüenza con los que la vendían. Vivía en la casa de una hermana dentista. Y la hermana no había forma de poder llevarle el evangelio a esta muchacha porque era reacia. Y la hermana le dijo, oye, tiene que venir este fin de semana a la iglesia. Y la muchacha le respondió, ni en sueños. Y la hermana le contestó, pues te mudas, te vas a otra parte, no te quiero en mi casa. Oiga, pero espérese un momento, en ningún momento. O viene a la iglesia o te va. Hay manera de hacer evangelismo, ¿no? Así que, ¿qué le quedó a la pobre muchacha? Tuvo que venir. La salida. Y molesta se sentó al frente. Y puso el carrito de uno de los bebés al frente y las otras 2 sentadas ahí y aquí estoy. Alabado sea el Señor. El Espíritu cambió el corazón de esa muchacha. Y hay una historia más detrás de uno de los tipos malos que vendía la droga, que vino a revisar dónde ella estaba viniendo todas las noches porque le estaba comprando a otra gente. Le dijeron, si le está comprando a otra gente, te vamos a volar la cabeza. Pues el Espíritu fue tan glorioso que no solo tocó a la muchacha, sino que tocó al curioso también. Porque Dios es todopoderoso. La pregunta que hago es, oiga, ¿hay suficiente evidencia para ver que Dios ama al pecador, sí o no? En el libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 22, la Biblia dice, porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Si nos quedamos en Adán, somos
débiles, incapacitados, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Pero en Adán alcanzamos, en Cristo alcanzamos salvación y vida eterna. En el capítulo de San Juan capítulo 3, versículo número 20, mire lo que dice el Señor Jesús. San Juan capítulo 3, versículo 20. Recuerde que estamos hablando de débiles. Juan capítulo 3, versículo 20 dice el Señor Jesús: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esos débiles que no vienen al Señor no se aferran a la luz, aborrecen la luz porque saben en lo que andan. Entonces se mantienen alejados de la luz y mantienen su debilidad, mantienen su falta de poder, su falta de fuerza. Mientras te mantenga lejos de Jesús, destrucción y muerte, dolor y sufrimiento. Mientras te mantenga lejos de Jesús, jamás puede alcanzar la salvación, porque la salvación es Cristo Jesús. Pablo dice: pero cuando éramos débiles, cuando estábamos así de perdidos, cuando estábamos lejos de Dios, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, estás lejos no porque Dios quiere que tú estés lejos, estás lejos no porque Dios no proveyó un camino de regreso. Cristo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie regresa, nadie viene al Padre sino por mí. Ya Dios abrió el camino, ya Dios abrió la senda, ya puedes regresar al Padre, pero insistes en seguir siendo débil y alejado de Dios. No tiene sentido. Cristo dijo, San Mateo 26, 41. San Mateo capítulo 26, versículo 41. Nadie te ama como Dios, dice Cristo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es la carne? La carne es débil. Y Dios sigue insistiendo. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Mi pregunta, ¿nos escogió a nosotros, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, mire qué interesante dice el apóstol Pablo. Lo bueno del asunto del cristianismo, del evangelio, es que nadie puede decir yo soy. Oiga, y si alguien lo dice, ríase, porque eso es una ridiculez. Todo don perfecto proviene ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. Si algo bueno hay en nosotros, Filipenses 2:13 dice la Biblia, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si algo está pasando en tu vida, lo está produciendo Dios a través del Espíritu Santo. No hay mérito en el ser humano, no hay nada que te amerite delante de Dios, no hay nada que te califique delante de Dios, no hay nada bueno que tengas que Dios no te haya dado, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Fui a visitar los presos de una cárcel, así suena mejor, y a predicar el evangelio, y conocí al líder de los presos de la cárcel. Antes un delincuente, ahora el guía espiritual, mamacita linda. Le pregunté, ¿y usted quién es? Yo soy el guía espiritual. Y me empecé a reír, y empezó a reírse conmigo también. Y le digo, oiga, aquí entre nosotros, usted no tiene feeling de guía espiritual, usted tenía feeling como de un matón. Y mire, me dice, eso era lo que yo era, pastor. Dice, pero el Señor me cambió. Digo, ¿cómo va a ser? ¿Y cómo usted cambió de ser un bandido sin vergüenza a ser un líder espiritual? Y entonces comenzó a contarme su historia. Digo, ¿y cómo se las arregla ahora? ¿No será acaso que le den piel de oveja y estos lobos se lo quieren comer? Dice, no se crea. Cuando alguno como que no quiere seguir las indicaciones, yo le hago un cambio de luz y le dejo ver. Y entonces la gente le dice, ten cuidado, ese Chapman. Y de una vez se aquietan. Todos los de mi generación están muertos, los mataron. Y a mí me querían dejar libre para matarme. Y yo dije, no quiero libertad, quiero seguir preso. Y ahora soy el hombre de confianza. ¿Cambia a Cristo los corazones? ¿Los cambia o no los cambia? ¿Seguro? Oiga, ¿podemos leer un pasaje difícil de la Biblia? ¿Podemos o no podemos? Ustedes dirán, métale pastor, usted que está predicando. ¿Ok? Fantástico. 1 Corintios capítulo número 6. 1 Corintios capítulo 6.
Por favor, ponga cuidado a estos versículos, porque me maravilla que Dios ame a nosotros los débiles. Pastor, ¿y hasta dónde puede llegar esa debilidad? Usted verá. Pastor, ¿y qué significa esa debilidad? Usted verá. Pastor, ¿y qué espérese, usted verá. Vamos a leer. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Posiblemente algunos de nosotros caigan en este lío. Posiblemente algunos de nosotros estén en este problema. ¿Están listos? Versículo 9. A la gente le fascina el chisme. ¿Se han dado cuenta cuando uno predica y no presenta de una manera chismosa el asunto que la gente como que no se interesa? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Y cuando usted le cuenta historia, todo el mundo se calla y se queda. Qué barbaridad. Pero vamos a hacer la historia suya ahora. Mire lo que dice aquí. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire, mi hermano, si allí quedara, yo cierro mi Biblia y me voy, porque nos perdimos todos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Oiga, gloria a Dios que a Pablo se le ocurrió poner el versículo 11. Mire el versículo 11 ahora cómo cambia el panorama. Dice el verso 11. Y esto erais algunos. Y dice ahora, ¿qué cosa? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Si usted está en alguna de esas cosas que dice allí, le tengo buenas noticias. Cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Cuando estamos inmersos en el pecado, Cristo murió por nosotros. Cuando estábamos más arrastrados en el pecado y la maldad, Cristo murió por nosotros. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Cree usted que deberíamos responder con amor al amor de Cristo? Póngase en pie si usted dice que sí. Amor con amor se paga. Cristo murió no solamente por los débiles, Cristo también murió por los impíos. ¿Qué significa impío? Pablo dice, significa sin temor o reverencia hacia Dios. Yo no creo en Dios, le felicito. Yo no quiero saber de Dios, le felicito. No creo en la Biblia, le felicito. No creo en la iglesia, le felicito. Ni creo en pastores, le felicito. Y entonces el tipo se ríe y me dice, usted tiene que estar loco que está felicitándome. Digo, bueno, pues es la vida suya, mi hermano. Está hablando con todo un doctor en jurisprudencia, un abogado y representante de un país en Estados Unidos. Pero oiga qué cosa curiosa. A este tipo le tocó un chofer, estoy hablando bien, ¿verdad? El que le guiaba el carro, que era miembro de nuestra iglesia. Habíamos preparado una serie que se llama Paradigma Bíblico del Liderazgo Familiar. No estoy vendiendo nada. Ustedes pueden ir a la página de La Voz del Consolador y bajar la serie completamente gratis. Allí puede copiarla, sacarle más copias, repartir y regalar, no hay problema, pero no puede vender. Y cuando el tipo se llega al carro y se monta, encuentra al chofer escuchando la serie. Se molestó tanto que amenazó con botarlo del trabajo. Y entonces le dice, usted es un estúpido, le dice al chofer. ¿Cómo usted se pone opinión de que predicadores? El tipo recoge su CD, lo esconde y dice, tranquilo, doctor, tranquilo. ¿Cómo que tranquilo? A mí no me diga que esté tranquilo. Sí, doctor, como usted diga. Compadre, si se pone le botan del trabajo y pierde su trabajo. Al día siguiente, ¿y qué tiempo durará, doctor, en la reunión? 1:30, 2 horas. Sí, señor. Se va. ¡Pum! Pone su sermón. El sermón se puso tan bueno que el tipo se le olvidó que el doctor. Llega el doctor y ¿qué pasa con el tipo? El tipo está riéndose, emocionado, oyendo la serie y lo agarran infraganti. Y le dice el doctorazo, ¿qué le dije? Y el hombre no haya que decir, me van a votar. Dice, póngalo
póngalo, para demostrarle que es un estúpido. Es una estupidez lo que está diciendo el tipo eso. Póngalo, póngalo. Y el tipo se lo pone. Oye, el doctorazo comienza y le gustó al doctor. Y le dice el doctorazo, ¿y no hay otro más de esto? Dice, y dice, ¿dónde están? Y el infeliz había guardado. Le quitaron el CD, le quitaron el estuche completo y el doctorazo se lo llevó. Oiga, qué cosa rica. El doctorazo vino a la iglesia. Terminó su trabajo en esa zona del país y no se quiere ir sin venir a hablar con él. El sí o no. Llegó un miércoles a la iglesia y qué sé yo quién es ese tipo que entra y se sienta. Y le estamos dando bien duro a los que no creen en la Biblia y a los que no creen en Dios. Y yo no sabía que el doctorazo estaba ahí. Cuando terminamos, salimos afuera, él viene y me saluda y me dice, mire, déjeme decirle algo, yo vine a conocerle, a saludarlo, pero yo no creo en Dios, yo no creo en la Biblia, yo no creo en pastores, yo no creo en... Me dijo todo lo que no creía. Le dije, yo lo felicito. Dice, pero vine a darle las gracias. Digo, ¿y por qué? Resulta que este tipo, el chofer, tenía una serie de temas suyos y yo se lo quité. Y ya le saqué varias copias para mandarle a mis amigos. Y me daba vergüenza no venir a decirle. En casa todas las mañanas, antes de salir, escuchamos un sermón de eso. Y en la tarde, cuando yo regreso, escuchamos el otro. Y hasta mi hijo chiquito dice, ¿sí o no? Sí. Ahora, escuche, cambió mi relación con mi esposa, cambió mi relación con mis hijos, y este puede decirle que yo he cambiado. Déjeme decirle algo, pastor. Yo quisiera creer en Dios, pero todavía no sé cómo se cree en Dios. Ahora sí le agradezco que estos sermones han cambiado el ambiente de mi casa. Vine para darle las gracias. Yo le pregunto, ¿es hermoso eso o no es hermoso? ¿Ama a Dios a ese doctorazo, sí o no? Y le ama a usted también. ¿Acepta usted que Dios le ame? No sea bobo, déjese amar. Qué feo no ser amado, ¿o no? La vida se marchita cuando usted no es amado. Déjese amar. Si la mujer te dejó, deja que el Señor te ame. Si el tipo te votó, deja que el Señor te ame. Oiga, me encontré con un tipo ahora en Miami, tenemos una serie con 3 ABN, y tenía 20 años que no hablaba con su hija. Empezó a oír los sermones hace 2 años y empezó a llorar y me dijo, ya estoy en paz con Dios y con mi hija. Ya la llamé, le pedí perdón y está pendiente de que hoy yo me bautizo. ¿Tiene poder Dios para cambiar a la gente? ¿Quisiera usted que Dios le cambiara a usted? Sinceramente, ¿cuántos creen que hay áreas de la vida que Dios tiene que cambiarle en su vida? Levante su mano conmigo. Alabado sea Dios. Cuando aún éramos impíos, se puede sentar. Cuando aún éramos impíos, Cristo murió por nosotros. Falta de inclinación hacia el bien o hacia el amor. El impío se caracteriza por una conducta impía e inmoral. El impío a menudo hace lo opuesto a lo que es justo o lo que es de acuerdo, lo que está de acuerdo con Dios. El impío no le importa a Dios y sin embargo Dios muestra su amor para con los impíos en que haciendo aún pecadores, Cristo murió por ellos. ¿Es cierto o no lo es? Dios te amó cuando estabas lejos. Dios te amó y Dios te ama. No importa dónde estés ni lo que estés haciendo. Y de lo que jamás te podrás librar es del amor que Dios tiene hacia ti. Podrás rechazarlo, injuriarlo, a lo que te dé lo que tú quieras. Pero hay algo que no podrás quitar de encima de ti y es el amor de Dios. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5. Mira lo que dice la Biblia. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5. Dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro 2:5, y ¿qué cosa dice? Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de ¿quiénes dice? De los impíos. Pero yo le pregunto, ¿envió a Noé 120 años para predicar a los impíos, sí o no? ¿Sí o no? ¿Le abrió puerta a Dios para que los impíos se arrepintieran? Sí. ¿Preparó el arca? Sí. ¿Tomaron su decisión? Sí. Entonces, querido, el Señor es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Pero si sigues en esa actitud, después de haber hecho todo lo que ha hecho, al final de la jornada, tristemente, tendrá que hacer contigo como hizo en el diluvio, o como hizo en Sodoma y Gomorra. El profeta le llama la extraña obra de Jehová. Dios no creó a sus hijos para arrasar con ellos. Dios creó a sus hijos para que vivan por siempre. Y cuando pecaron, Dios no los abandonó. Y cuando pecaron, Dios vino a mostrarle un plan de redención. Y cuando pecaron, Dios tomó su pecado y lo cargó en él mismo. Por eso Cristo es el Amnos, el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo. Pero ahora Cristo es el Arnión, el Cordero que fue inmolado, pero venció. El Cordero que fue sacrificado, pero ganó. Ahora, en Cristo, tú puedes alcanzar salvación y vida eterna. ¿Es cierto o no lo es? El apóstol Pablo nos sigue diciendo en Romanos capítulo 5, ¿qué cosa más éramos nosotros antes de tener a Cristo? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo, ¿qué cosa? Pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa pecadores? El apóstol dice, una persona desviada, apartada, significa errar o fallar al blanco, significa pecar. Pecadores da la idea clara de alguien que falló al camino o el blanco, el objetivo, la meta, se salió del lugar. En Marcos capítulo 8, versículo 38, Jesús dice, porque el que se avergonzare de mí en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. La idea esencial o fundamental de pecar, de pecadores, de fallar al blanco, es fallar al blanco que Dios ha colocado para los hijos. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 31 dice que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Dios quiere todo lo que es bueno en gran manera para sus hijos. Cuando el pecado entró la muerte. Sin embargo, las enseñanzas de Dios, la Torá del Antiguo Testamento, la definición de la palabra Torá es el camino de la felicidad. El anhelo de Dios es que sus hijos entiendan sus enseñanzas y vengan por ese camino de regreso al Padre. Al regresar al Padre, entonces no fallan al blanco. Al regresar al Padre, al venir otra vez a la casa del Padre, alcanzan salvación y vida eterna. Alcanzan el perdón necesario. Entonces, el pecador se convierte en objeto de las enseñanzas de Dios. Las enseñanzas de Dios, la Torá, el camino a la felicidad, le guía y le orienta a una vida completamente nueva. Una vida en el Espíritu. Una vida en Cristo, no más en Adán, no más en el pecado. Y a pesar de que eran débiles, a pesar de que eran impíos, a pesar de que eran pecadores, ahora regresan a la casa del Padre y se convierten en miembros de la familia de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Somos débiles, somos impíos, somos pecadores y hasta somos enemigos de Dios. Pero Dios ha provisto a través de Cristo la manera de que regresemos otra vez a la casa del Padre. Y yo le pregunto, querido, querida, ¿verdad que ya es tiempo de regresar a la casa del Padre? ¿Sí o no? Cuando el hijo pródigo estaba ya perdido, cuando perdió todo lo que tenía, cuando los amigos lo abandonaron, cuando estaba criando cerdo, su mente se despertó. Lucas 15, 17 y dice, y volviendo en sí, y despertándose, y convirtiéndose y arrepintiéndose y entendiendo su situación, decidió, yo volveré de nuevo a la casa de mi Padre. Querido, hoy, querida, hoy es el día de regresar a la casa del Padre. ¿Estás listo conmigo para que regresemos juntos? Entonces ponte en pie y terminamos este asunto. Pablo dice, versículo 10, Romanos capítulo 5, versículo 10. Pablo dice, siendo aún, ¿qué cosa? Siendo aún pecadores, versículo 8, y en el versículo 10 nos dice, porque si siendo enemigos
Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Éramos débiles, éramos impíos, éramos pecadores, y ahora él dice enemigos. ¿Qué significa en la mentalidad de Pablo enemigo? Bueno, la palabra enemigo se traduce como odio, enemistad, hostilidad, adverso, hostil. En Filipenses 3:18 dice, enemigos de la cruz de Cristo. Colosenses 1:21, extraños y enemigos. Santiago 4:4, enemistad contra Dios. Y sin embargo, a pesar de eso, Cristo murió por ti y Cristo murió por mí. Soy muy atrevido, querido, por eso te voy a hacer esta pregunta. ¿Te atreves hoy? ¿Te atreves hoy a desafiar esta multitud de curiosos y decir en público, hoy decido regresar a la casa del Padre? Llama la atención la palabra reconciliados o reconciliación. Llama la atención porque el apóstol Pablo, no encontrando una palabra, tuvo que inventarse una palabra. El verbo catalazo en griego, que significa ser transformado o cambiado de arriba a abajo. La idea de catalazo tiene que ver mucho más con un asunto familiar que con un asunto religioso. Por eso Pablo utiliza metáforas en Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Habla de justificados, habla de redimidos, redención, y habla también de la propiciación o la expiación. Justificación es una imagen de los tribunales, redención es una imagen del mercado de esclavos, pero expiación o propiciación es una imagen del santuario. Pero ahora Pablo inventa una palabra que no existe, y es esta palabra reconciliación. La idea es que Dios ha decidido que tú y yo regresemos a la casa del Padre. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Es posible que en este lugar haya personas que una vez caminaron con el Señor y se alejaron. Alguna vez fueron cristianos y por alguna razón se retiraron de Dios. Querido, querida, hoy es el día de regresar al Padre. ¿Hay alguna persona así? ¿Puedes levantar la mano conmigo? ¿Te atreves a levantar la mano? Escucha mi pregunta. Si tú fuiste un cristiano o una cristiana y te fuiste lejos, y quién sabe hasta dónde te fuiste, como el hijo pródigo, y hoy tú decides regresar otra vez a la casa del Padre, sal de la multitud, porque uno se esconde muy bien en la multitud. Sal de la multitud, cruza por los pasillos, sube esta plataforma y ven a acompañarme aquí arriba. ¿A que no te atreves? Comienza a caminar. Si usted fue cristiano alguna vez y usted sabe que se fue lejos, dicen los mexicanos, y usted sabe que la regó, entonces suba aquí arriba conmigo. Solamente está diciendo, bueno, como el hijo pródigo, hoy yo decido regresar a la casa de mi Padre. Voy a la casa de mi Padre. Dice la parábola de San Lucas capítulo 15, que cuando el hijo pródigo regresó, el padre corrió, lo abrazó y lo besó. Y el padre hizo una fiesta. Y el padre lo mandó a bañar, que le pusieran ropa de gala y le puso el anillo de sellar de la familia. Querido, querida, si has pasado tiempo lejos del Señor, es el tiempo de que vengas al frente. Si tú sabes que te fuiste lejos, pasa al frente. Pastor, ¿a qué me estoy comprometiendo? Usted no se está comprometiendo a nada. Usted se está relacionando y acercando al Dios que le da salvación y vida eterna. Es lo que usted está haciendo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Dios? Cristo murió por nosotros. Hoy es el día. Posiblemente haya entre nosotros personas que están conociendo al Señor, personas que están estudiando su palabra, personas que recién están entendiendo esto. Esta mañana tuve el gozo de conocer a alguien que hace 2 años está estudiando la Biblia y con una alegría tan grande me dice, esta semana me entrego al Señor, pastor. Y mire, pastor, mi mentalidad y mi manera de pensar, usted no se imagina, pero el Espíritu Santo tocó ese corazón. El Espíritu Santo lo está atrayendo. Si como ese amigo que conocí esta mañana, por respeto no voy a decir su nombre, si a usted le está pasando igual, salga del montón y venga para acá, para el frente con nosotros. Y muéstrele a esta gente y a todo el mundo que usted ha tomado la decisión de entregarse a Jesús y regresar a la casa del Padre. Cuando hice mi entrega al Señor tenía 19 años.
Ya han pasado 35 años y le puedo decir, querido, que no hay nada mejor que me haya pasado en la vida. No hay mejor lugar en el mundo que en la presencia de Dios. No hay nada mejor que te pueda pasar que estar otra vez en la casa del Padre. Pase al frente conmigo y mientras usted lo hace, terminemos esta presentación, terminemos este estudio haciendo una oración para que el Señor pueda bendecir a todos los presentes. Los hermanos y hermanas, si toman la decisión de otra vez reconciliarse con Dios, pueden levantar la mano conmigo y juntos oremos y presentémonos ante nuestro Padre Celestial. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la experiencia, Señor, de su palabra. Gracias por el don maravilloso de Cristo Jesús. Gracias por estos amigos y amigas, hermanos y hermanas que han pasado al frente y se han atrevido a subir a esta plataforma para anunciarle al mundo que han tomado la decisión de regresar a la casa del Padre. Gracias por los amigos y amigas que han tomado la misma decisión. Pero queremos, Dios, que usted bendiga también a todos los hermanos y hermanas que se han mantenido firmes a la fe, que se han mantenido, Señor, al pie de la cruz, que a pesar de las tormentas y las dificultades, todavía anuncian, todavía proclaman este mensaje de salvación y de vida eterna. Bendiga la administración de la iglesia en este lugar. Bendiga al pastor Calvo, su esposa, su familia. Bendiga al pastor Moliner y su familia. Bendiga a cada pastor. Señor, a cada anciano, a cada miembro de iglesia. Que seamos uno en Cristo Jesús. Y a través del Espíritu Santo, las personas noten que tenemos seguridad en el Espíritu. Y que ellos y ellas también tengan esa misma seguridad. Gracias, Dios, por estar con nosotros. Damos gloria y honra a su nombre. Y lo hacemos, Señor, pidiendo su bendición también por aquellos que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión, que ellos y ellas sean bendecidos también, que ellos y ellas también tomen su decisión. Y en esta semana veamos la gloria de Jehová manifestada en este lugar y muchas almas entregadas a Cristo Jesús. Damos gracia y gloria a su nombre, en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Que Dios les bendiga.